Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Como siempre, su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, antes de empezar con los hechos y noticias, quiero agradecer nuevamente a mis amigos, seguidores, suscriptores, últimos suscriptores, así también como a todos y cada uno de ustedes que deja sus comentarios. Y precisamente hablando de comentarios, les quería decir que a partir de esta semana voy a empezar a hacer pequeños videos, no muy largos, de 2-3 minutos, única y exclusivamente para saludarlos a ustedes. Voy a agarrar de diferentes videos de su servidor, nombres, o voy a entrar a diferentes videos donde voy a dar su nombre, su comentario y saludarlo. Exclusivamente para ustedes, para saludarlos. Lo voy a hacer, aunque lleva cierto tiempo, entonces de cualquier manera lo voy a hacer para saludarlos y para enviarles un saludo y leer su comentario completo y su nombre. Así lo voy a hacer a partir de ahora, porque hay que innovar, hay que saber cómo llegar a ustedes saludándolos, agradeciendo precisamente por su apoyo, sus comentarios y todo esto, ¿ok? Así es que ya saben. Por eso no voy a dar aquí nombres, porque es muy corto el tiempo y es mejor enfocarme en exponer los hechos y noticias más importantes. Pero vayamos ahora sí al punto interesante después de todo esto. Ya mira usted la crisis que está viviendo, no solamente el mundo, la crisis o esta pandemia, que al final será una crisis económica que llevará al mundo a una recesión y a muchas naciones a una depresión. Para allá camina. Y es la intención, por si usted no sabía. Pero ahora vayamos a qué naciones va a afectar más, qué naciones están más preparadas y cuáles son las naciones del futuro, obviamente. Yo le voy a dar dos nombres de dos naciones y de dos presidentes que van a ser los que visualizan el futuro, que se han venido preparando para él y que están preparados y que no han caído en el juego y que continúan hacia adelante, y que serán las dos naciones que tendrán el mayor crecimiento, el mayor poder, y que serán las que vendrán a imponer la influencia en el resto de sus áreas. ¿Ok? Me imagino que quiere conocer el nombre de esos dos líderes y esas dos naciones. Bueno, aquí le van. Ahorita le voy a dar datos. Aquí le van. Rusia, con el señor Vladimir Putin, y México con el señor Andrés Manuel López Obrador. Ok, ¿por qué digo esto? Vayamos, empecemos con los datos duros, los datos importantes para que entiendan. La guerra comercial o la guerra petrolera que inició este pasado 6 de marzo, cuando no hubo acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, con Rusia no hubo acuerdo. Los dos acuerdos, se buscaba un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo que buscaba la OPEP con Rusia? Pues digamos, principalmente Saudi Arabia, que es el principal productor. ¿Qué esperaban? Simplemente que se redujera la producción de petróleo para mantener los precios estables. $55, $56, $57, estables, reduciendo precisamente la producción petrolera. No hubo acuerdo e inició una guerra de petróleo entre Saudi Arabia y Rusia, produciendo mucho petróleo, pero haciendo que los precios se desplomaran, como el petróleo Brent de los Estados Unidos, así también como eliminando la competencia de Estados Unidos, que se iba convirtiendo precisamente en una de las principales potencias productoras de petróleo, a través del esquisto, a través de, obviamente, de la extracción de petróleo, a través de la fracturación, o llamado fracking. Estas empresas de los Estados Unidos se han visto muy afectadas debido a la baja del precio del petróleo. Han caído y muchas de estas empresas han cerrado y muchas se han ido a la quiebra. Es un golpe que les da Vladimir Putin, por un lado, a Estados Unidos y su producción de petróleo a través del fracking, o digamos que la fracturación del subsuelo para extraer petróleo, y lo golpea a Estados Unidos, llevando a muchas de empresas a la quiebra, y por otro lado a Saudi Arabia. Vayamos a datos más duros. Saudi Arabia cuenta con un déficit presupuestario de 55 billones de dólares. Saudi Arabia. Y podría incrementarse en próximos meses a 65 billones de dólares. Ante la guerra que contiene o que mantiene con Yemen, que sigue perdiendo, así también como el apoyo financiero que
Saudi Arabia le brinda a los grupos yihadistas y terroristas que operan en territorio sirio, territorio iraquí, territorio libanés y diferentes regiones, Saudi Arabia se ha visto muy afectada, llevando no solamente al endeudamiento a la nación, sino que ahora, debido precisamente a la baja del precio del petróleo, su economía se empieza a hundir. A hundir. Un Saudi Arabia que depende única y exclusivamente hasta en un 95% de la venta del petróleo, un 5% del turismo. No produce absolutamente nada. Por lo tanto, este es un golpe mortal para Saudi Arabia, para Estados Unidos, que obtiene el petróleo a través del fracking, las principales empresas y que se han visto muy afectadas. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué están afectadas y por qué no? Analicemos. Rusia, aun si el precio del petróleo estuviera a $25, le cuesta entre 6 y 12 dólares extraer un barril de petróleo. Le cuesta entre 6 y 12 dólares, dependiendo la profundidad del pozo petrolero. Dependiendo de la profundidad. En algunas ocasiones, en algunos pozos le cuesta 6 dólares, en otros 4, en otros 8, dependiendo la profundidad. Pero en Estados Unidos, como se hace a través del fracking, la fracturación hidráulica, aquí le va, cuesta un aproximado de entre 30 y 33 dólares traer un barril de petróleo en Estados Unidos. 33 dólares. ¿Por qué? Porque es a través de la fracturación hidráulica o del subsuelo. Utiliza 33 aditivos muy importantes y muy costosos, así también como una gran cantidad de agua para ir, digamos que, fracturando el subsuelo para buscar petróleo en pequeños lugares. O sea, tienen que estar cambiando constantemente. Es muy costoso el fracking. Entonces, con la caída del precio del petróleo, las empresas del fracking en Estados Unidos, ¡pum!, cierran o se van a la quiebra. Y esto ya está sucediendo. ¿Quién es el ganador? Rusia. Más Estados Unidos con una deuda de más de 23, estamos llegando ya a los 24 trillones de dólares. Deuda, déficit presupuestario, una deuda impagable. Un Rusia que mantiene un superávit de 300 billones de dólares, o sea, dinero de reserva. Más aparte, el principal productor de oro, así también como el principal comprador de oro, es lógico que esta nación está bien respaldada para cualquier tipo de cambio o contingencia. Ahí se la dejo. Ahora, vamos a la otra nación. Estoy hablando de México. México. ¿Por qué México? Ok, analicemos otra vez los puntos claves de por qué afecta a unos y por qué no afecta a otros. México, con un superávit, o digamos con una reserva de 175 billones de dólares. Un precio del petróleo que se desplomó, pero ¿por qué no le afecta a México? Como si le afecta a Brasil, le afecta a Colombia, le afecta a otras naciones de América Latina. México no ha sido afectado en absoluto precisamente por esto. ¿Por qué? Vayamos y analicemos. Primero, México se ha ido convirtiendo nuevamente en un productor de petróleo gracias a la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido nuevamente nacionalizar muchas de las empresas, así también como por parte del mismo Estado empezar a extraer nuevamente o a incrementar la extracción de petróleo, pero a través del Estado. 175 billones de dólares en reservas y el incremento en la producción de petróleo, refinación de petróleo, así también como de muchas otras empresas que se han ido, en las cuales se ha invertido y ya han ido creciendo por parte del Estado. México va en crecimiento. Pero no le afecta porque compraron un seguro petrolero, que si el precio del petróleo bajaba a menos de 55 dólares, la aseguradora tendría que pagar la diferencia. O sea que a México no le afecta en absoluto si el precio del petróleo se va a 10 dólares, porque México tiene un seguro que la empresa aseguradora tiene que pagar la diferencia. De 55 dólares, no importa si llega a 10 dólares, aunque se venda a 10 dólares el precio del petróleo en México, la empresa aseguradora tiene que pagar la diferencia. Si son 40 dólares, la empresa tiene que pagarle a México los 40 dólares de diferencia. O sea que México, en esta guerra petrolera, México sigue vendiendo su petróleo o sigue ganando lo mismo. Lo mismo.
Porque la empresa aseguradora le está pagando a México la diferencia. Entonces México no le afecta esta guerra, al contrario, sigue incrementando su poder y así también como la extracción de petróleo. Pero vayamos, tiene reservas. Vayamos a Brasil, 200 billones de dólares en reservas. Si vemos la diferencia de Brasil y vemos la diferencia de México en tamaño y la cantidad de gente de Brasil y de México, México tiene un superávit mucho, muy superior que el del mismo Brasil. O sea, México es la potencia de América Latina, guste o no guste. A Brasil le afecta porque no tiene ese seguro. Por lo tanto, su producción de petróleo, digamos, le afecta económicamente debido a que no tienen el seguro que tiene México y el precio del barril se hunde en Brasil y la economía brasileña se empieza a contraer. Peor aún, el señor Jair Bolsonaro apostó precisamente por la privatización y esto hace que el gobierno obtenga menos recursos económicos para poder sostener la economía. O sea, México sigue para adelante y está preparado precisamente para toda esta contingencia y sigue creciendo y sigue poniendo las barreras, no digo las barreras, digo las barreras para que no le afecte todo esto. ¿Está preparado para todo esto? Rusia lo está, pero no lo está Estados Unidos, no lo está Brasil, no lo está Europa, no está Asia tan preparado como estas dos naciones. Es que, amigos, estas son las dos naciones del futuro. Por un lado en América, México, por otro lado allá en Europa y Asia, Rusia. Guste o no guste, ahí están las cosas. Y esto es lo que está sucediendo y va a suceder. Así que usted quiere saber el futuro, ese es el futuro. México en América, Rusia allá en Europa y parte de Asia. Debido precisamente a que las naciones más golpeadas precisamente con esta pandemia, así también como esta crisis financiera que se aproxima, es Europa. Es Europa y es Estados Unidos. Así es que, amigo, vaya y siga al pendiente de su servidor Osvaldo Quiñones porque voy a seguir trayendo datos muy, pero muy importantes sobre lo que está pasando. Y en cuanto, como le dije yo, en cuanto al coronavirus, olvídelo. Es un juego psicológico. Es una guerra para reajustar las economías. Pero nunca se dieron cuenta que también les iba a afectar directamente a ellos. Estados Unidos pensó con esto, con el coronavirus, al afectar directamente únicamente a China, pensaba que Estados Unidos se iba a reactivar económicamente y las empresas se iban a mover para acá, pero no es así. Ahora, un punto muy importante, yo sé que muchos tienen la pregunta de por qué el dólar se sigue fortaleciendo. Pero aquí le va un dato muy importante. Cuando se fortalece mucho una moneda, se vuelve inatractiva para un inversionista. ¿Cómo le explico? Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos. Yo decido que quiero crear una empresa. Una empresa. Ok, quiero crear una empresa, pero si creo la empresa dentro de Estados Unidos, únicamente el costo en la materia prima y el costo en el payroll, o sea, digamos, sí, en el payroll para pagar a la gente que va a trabajar conmigo, va a ser muy elevado. Va a ser por miles y miles y miles de dólares. Entonces yo digo, ok, voy a registrarla en Estados Unidos. Sí, allá la voy a registrar, allá se va a mover mi dinero, pero me voy a mover a crear la empresa, a crear empleos y a crear producto allá. Digamos a Argentina, o digamos a Perú, o digamos a cualquier nación. ¿Por qué? Porque digamos que toda esa cantidad de dinero que yo iba a invertir únicamente para, digamos, sí, para crear mi empresa y luego para contratar los empleados que necesito, lo voy a reducir hasta en un 90%, 80% si la construyo en otra nación. ¿Por qué? Porque allá es mano de obra barata, yo voy a vender mi producto en dólares o en euros, pero de cualquier manera allá pago poco y gano mucho. Y si lo hago en Estados Unidos no gano porque tengo la competencia en dólares y no me conviene a mí estar compitiendo con el mismo dólar cuando lo puedo tener el dólar, pero con mi empresa en otro lugar. Por eso no se vinieron de allá de China y no se van a venir. Y si se vienen de China, no van a llegar a Estados Unidos. Se van a ir a México o a Brasil o a alguna nación que tenga un mejor gobernante y que les brinde mayores oportunidades. Pero en estos momentos, la nación que más oportunidades le ofrece
mayores oportunidades y garantías a los inversionistas en América es México. En América, con la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador. Por eso es para allá donde se mira todo, México. Y con las acciones de Andrés Manuel López Obrador, claro que México es la potencia que veremos de América Latina. ¿Lo entiende? Ahí están las dos grandes naciones. Ahí se lo dejo y voy a seguir exponiendo este tipo de hechos, noticias, para que usted esté bien informado, sepa, le den datos y vea las cosas como son. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.